Como les conté, hermanos, el viernes empezamos el Instituto Bíblico, un nuevo tema, que es el Evangelio de Mateo. Entonces, lo empezamos, no este viernes, sino hace 2 viernes que empezamos el Evangelio de Mateo. Entonces, le mando un saludo muy cordial a los estudiantes del instituto que están viendo esta predicación o están en el culto. Gloria a Dios por ese buen tiempo. El Evangelio de Mateo es un evangelio que está escrito a los judíos y está presentando a Jesús como Rey de los judíos. Desde el primer versículo del evangelio se nota eso, que se está presentando a Cristo como el Rey de los judíos. Mire Mateo 1:1. Mateo capítulo 1 versículo 1 dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, desde el primer versículo ya se está presentando a Cristo como Rey de los judíos. ¿Y por qué? Porque ahí está diciendo hijo de David, hijo de David. Entonces, hermanos, ¿y David quién era? El rey de Israel, el rey de Israel, el rey por antonomasia en Israel. Entonces, en los últimos versículos del Evangelio también se muestra ese llamado confirmado. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Mire los últimos versículos de Mateo 28. Dicen así. El versículo 18 dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la potestad? Pues un rey. Ahora, esto fue cuando él subió a la gloria, cuando él subió al cielo. Mientras que Mateo 1:1 es cuando él bajó. Mateo 28 es cuando él sube, que dice toda potestad me es dada. Y Mateo 1:1 es la generación para decir cuando él vino a la tierra. Entonces, esto nos está mostrando que el Señor Jesucristo vino a la tierra y el pueblo judío lo rechazó, como dice el Evangelio de Juan: a lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Entonces el pueblo judío lo rechazó y por tanto lo terminan crucificando. Sin embargo, Él es el Rey del mundo. O sea, aunque Él vino y lo rechazaron, Él vino y fue rechazado. Entonces, como fue rechazado, Él volvió a la gloria. Él sigue siendo, digamos, el rey del mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, pero sigue teniendo Dios todo el control sobre el mundo. Sigue teniendo el control Dios sobre este mundo. Lo que pasa es que Dios le permite a Satanás hacer algunas cosas y le da cierta libertad en este momento, pero sigue siendo el rey Dios. Ahora, vino a instalar su reino terrenal, como vemos siempre en el Evangelio de Mateo. Lo vino a instalar, pero los judíos no lo quisieron, los judíos lo rechazaron, y entonces vuelve el reino arriba, digamos, vuelve el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, en este momento nosotros estamos en la época de la iglesia, pero cuando termine la época de la iglesia, entonces el rey volverá, y eso es lo que creemos los cristianos que seguimos la Biblia. En este momento estamos en una época de gracia, época de la iglesia, pero cuando termine la época de la iglesia, el Rey Jesucristo, Él va a volver a la tierra. Solamente que se está esperando, o sea, estamos en un tiempo de pausa, estamos espiritualmente, el mundo está en un tiempo de pausa, digámoslo así, en el tiempo que llamamos de la gracia. El reino vino, no fue recibido, volvió, pero volverá a venir. Y la Biblia muestra que se está esperando algo, y es que los enemigos de Él sean puestos por escabelo o por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 10. Hermano Daniel, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, hermano Daniel, de la familia. Dios lo bendiga, hermano. Lo voy por ahí enseñando también. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hermano Daniel es un buen amigo, me llama cada rato a preguntarme muchas cosas. Hebreos 10, 12 dice: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ahí está hablando del Señor Jesucristo.
está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta. O sea, ahí está esperando algo. ¿Qué es lo que está esperando? Es a saber, hasta que sus enemigos sean puestos por escabelo de sus pies. O sea, hasta que ya llegue el momento en que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Entonces, el rey no vino, se fue, pero está esperando un tiempo para volver a venir. Y vendrá, la Biblia nos muestra, entonces la Biblia nos habla por muchas partes de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Y vendrá con sus santos y sus ángeles y asentará sus pies sobre Jerusalén. Mire Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Zacarías 14. El versículo 2 dice: porque yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada y las casas serán saqueadas, las mujeres serán forzadas y la mitad de la ciudad irá en cautividad, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. O sea, ahí está hablando de esa venida de Dios a Jerusalén. Mira el 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Osías y rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y este es el énfasis aquí que estoy diciendo, y vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él, todos sus santos con él. O sea que él va a venir en esa segunda venida. Cuando él dice que vendrá Jehová mi Dios, entonces está hablando de la segunda venida de Cristo. Va a venir él, pero va a venir con sus ángeles y con sus santos. O sea que la iglesia que subirá en el arrebatamiento es la iglesia que va a venir cuando dice la Biblia que vendrá con sus santos, vendrá todos sus santos con él, sus ángeles y sus santos. Los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia dicen que solamente va a venir Jehová o va a venir Jesús con sus ángeles, no va a venir con los santos. Claro, como ellos no creen en el arrebatamiento, pues no creen que venga con los santos. Pero nosotros vemos en este versículo acá de Zacarías 14, 5, que él vendrá con su santo. Entonces nosotros creemos también en un arrebatamiento pretribulacional de la iglesia, antes de la tribulación, y nosotros los santos que seamos arrebatados o que seamos resucitados, vendremos con el Señor nuevamente acá a la tierra. Y dice ahí el capítulo 14, dice: a Jerusalén vendremos nuevamente. Dice la Biblia entonces que Dios vendrá, dice el versículo 2, versículo 4, perdón, y afirmarse en sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Amén, amén. Saludamos a Marcia Ramos, Dios te bendiga, mi hermana. Entonces dice que se asentarán sus pies sobre el monte de los olivos, sobre el monte de los olivos. Esta segunda venida entonces la describe la Biblia como una llegada fuerte, sangrienta, en medio de una guerra, como lo leímos ahí en Zacarías 14, 2 y 3. Y saldrá Jehová y peleará con las naciones reunidas en Jerusalén. Y este Jehová que se menciona aquí entonces será el Señor Jesucristo, o será la representación, la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios es uno. Dios es uno. Entonces son tres, como dice primera de Juan 5, ¿cierto? El Padre, el Verbo y el Hijo, y esos tres son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Dios es uno. Entonces por eso hay veces se habla indistintamente de Jehová y del Señor Jesucristo, porque es uno. Es más, el Señor Jesucristo dice, en Juan dice, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Así lo dice claramente. O no habéis creído que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O también dice ahí, el Padre y yo uno somos. Entonces, aquí mismo en Zacarías se ve esa revelación también de esa unidad. Como dice Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 12, el versículo 8. Zacarías capítulo 8, capítulo 12, perdón, versículo 8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Mire que dice como el ángel de Jehová. Y recordemos que en el Antiguo Testamento muchas veces cuando se habla del ángel de Jehová, se habla del Señor Jesucristo. Como el ángel de Jehová delante de ellos. Versículo 9. Y será que en aquel día yo procuraré
quebrantar todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Está hablando de ese evento, de esa guerra de las naciones que se levantan contra Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David. ¿Y quién es? Como dice Mateo 1:1, del linaje de David, del Señor Jesucristo. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán en mí a quien traspasaron. Y ahora, ¿a quién traspasaron? Al Señor Jesucristo. ¿A quién traspasaron con los clavos? ¿A quién traspasaron con la lanza? Al Señor Jesucristo. Entonces mira que está hablando Jehová, y Jehová dice, mirarán en mí a quien traspasaron, porque Él es en el Padre y el Padre es en Él. Entonces los judíos en ese día, cuando vean al Señor Jesucristo que viene en gloria, dicen, viene el Mesías, viene el enviado de Jehová, viene el Hijo de Dios. Entonces los judíos se darán cuenta que habían matado al creador de la vida, como dice el libro de los Actos, y habéis matado al creador de la vida, o sea, al mismo Dios encarnado que era el Señor Jesucristo. Y eso va a ser una gran tragedia para ellos por muchas cosas. Dice, mirarán en mí a quien traspasaron. Y entonces, ¿por qué? Es una gran tragedia. Y dice el versículo 10, y harán llanto sobre él. Claro, harán llanto porque lo crucificaron, lo mataron, lo traspasaron. Harán llanto sobre él como llanto que se hace sobre unigénito. Y era quien el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, a quien el pueblo de Dios, el pueblo judío, mató, traspasó, acabó, y tendrán que verlo cuando vuelva en su segunda venida como un rey glorioso, rey guerrero. Entonces dice, afligiéndose sobre él como quien aflige sobre primogénito. Primogénito. O sea, ellos van a estar muy tristes por lo que hicieron. Entonces ahí vemos, eso lo que les quería mostrar era que cuando dice que vendrá Jehová, está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Mesías, del Hijo de Dios. Y no es como... ¿Y por qué? Porque Cristo, el Padre y Cristo son uno. Él mismo lo dijo, el Padre y yo somos uno. Y él mismo lo dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Él no dijo, yo soy el Padre, como dicen los de la Pentecostal, los de la IPUC. Él no dijo, yo soy el Padre. Él dijo, yo soy en el Padre. Vea la diferencia. Eso es algo muy importante. Son unas dos palabritas, pero él no dijo, yo soy el Padre. Él dijo, yo soy en el Padre. Pero esas palabritas son muy importantes para nuestra doctrina y para nuestra teología. Entonces, mis hermanos, vemos ahí la unidad de la Trinidad o la Triunidad. Y dice Zacarías 14, vea cómo es tanta esa unidad y esa triunidad. Zacarías 14, el versículo 8. Acontecerá también en aquel día, estamos hablando de ese día, la segunda venida del Señor Jesucristo. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Algo va a pasar allá en Jerusalén, que va a brotar unos ríos, van a salir unos ríos. Pues claro, con la llegada del Señor Jesucristo, dice, y Jehová, y así lo dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jehová, rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y su nombre uno. En aquel día Jehová será uno y su nombre uno. O sea, que vean la unidad de la divinidad ahí tan tremenda. Jehová será uno y su nombre uno. El nombre, Jesús significa Jehová salva. Pero el nombre es la misma persona, el Salvador. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Pero también hay un nombre que es indistintivo para Jehová y para Jesucristo. Ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre Rey de Reyes y Señor de Señores se usa tanto para el Padre como para el Hijo. Es muy interesante. Ahora mire, vaya a Revelación. Bueno, primero vaya a Primera de Timoteo. Vaya a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 6. Hermano, la Biblia es riquísima en muchas cosas. No nos podemos quedar en lo mismo, porque la Biblia tiene unas riquezas muy grandes y hay mucho de dónde sacar, de dónde tomar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó una buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces mire que dice: te mando delante de Dios,
y de Jesucristo. Allá haría como una diferencia. Delante de Dios y de Jesucristo. Te mando delante de Dios que da vida a todo. Y de Jesucristo que testificó una buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión. Habría que mirar cuál mandamiento, pero por ahora estamos mirando Dios y Jesucristo. Que guarde este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que aparezca, y ahí es la segunda venida, hasta que aparezca el Señor nuestro Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí cuando dice Rey de reyes y Señor de señores, ya se nos perdió si está hablando del Padre o del Hijo. Dice, al cual mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Uno dice, bueno, ¿mostrará a Dios? ¿O es que Él mismo se mostrará? El lenguaje es riquísimo y el lenguaje de Pablo acá es muy profundo teológicamente. Casi que nos está diciendo, ese nombre, Rey de reyes y Señor de señores, se puede aplicar al Padre y al Hijo. Inclusive dice que solo tiene inmortalidad, que habita en luz, donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás, ni puede ver. Entonces uno diría, bueno, ahí está hablando del Padre. Ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Entonces uno diría, al principio como que habla de Cristo, y después termina hablando del Padre, porque ninguno lo ha visto, ninguno lo puede ver, a Cristo lo vieron. Pero entonces ese término, Rey de reyes y Señor de señores, aquí en 1 Timoteo 6, es un término muy interesante, y Pablo, por la misericordia de Dios, por la sabiduría de Dios, Pablo está utilizando ese nombre, Rey de reyes y Señor de señores, y lo pone ahí como en el medio. Ahora miren Revelación, en la segunda venida del Señor, Revelación capítulo 19. Miren Revelación 19, que está hablando de la segunda venida de Cristo. Revelación 19. Podríamos también en esta cuarentena aprovechar y hacer un estudio bien bueno de escatología, bien tremendo de escatología. Revelación 19, versículo 16, versículo 11. Revelación 19, 11 dice: y vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre llamado es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? El Señor Jesucristo. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esos ejércitos que vienen a la segunda venida, entonces tienen que ser santos y ángeles. Santos y ángeles. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la palabra de Dios. Y él la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, y mire el nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí ven? Entonces el nombre de Jehová es el mismo nombre de Jesucristo, que es ¿cuál? Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso en Zacarías 14 dice el versículo 9: y Jehová será rey sobre toda la tierra el día de la segunda venida. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué bendición! Gloria a Dios por todo eso, mi hermano. Entonces, en ese tiempo, hermano, en esa segunda venida, se nota que llega un Señor Jesús guerrero, como dice ahí, en medio de la pelea que tienen todas las naciones contra Jerusalén. Llega un Jesús guerrero, fuerte, en caballo blanco, ¿cierto? Dice que en caballo blanco, ¿o no? Se me olvidó. Revelación 19. Lo dice en caballo blanco, ¿cierto? Se me olvidó. Dice el versículo 11: un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él, fiel y verdadero, Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces dice que viene en un caballo blanco, en un buen, me imagino que grandísimo, ¿cierto? Eso hay veces yo veo los caballos de la policía y yo me asusto. Ay, ¿con qué caballo están? ¿Cómo será ese caballo que se vea cuando venga el Señor Jesucristo? Si uno se asusta acá con los de la policía, ¿cómo será eso, hermano? Entonces, hermanos, eso va a ser un tiempo glorioso, fuerte. Él viene como un guerrero,
como un guerrero completo. En Zacarías 14 vemos que viene a Jerusalén, viene al Monte de los Olivos, como dice ahí el versículo 4, Zacarías 14, 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de las Olivas, que está al frente de Jerusalén. O sea, él llega primero al Monte de las Olivas, que está al frente de Jerusalén. Está al frente de Jerusalén, y será un tiempo de santidad, porque dice que también en el versículo 20 de Zacarías 14, 20, en aquel tiempo estará esculpido sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. O sea, es un tiempo de santidad donde él viene como un guerrero. Ahora, el Señor asentará sus pies en el Monte de los Olivos, que es al frente de Jerusalén. Actualmente, en este momento, y de hace tiempo para acá, en el Monte de los Olivos se tratan de buscar su sepulcro o de ser enterrados rabinos judíos muy importantes. O sea, el Monte de los Olivos, usted busca la historia y busca lo que hay, ahí hay muchas tumbas de rabinos y personajes judíos muy importantes, ahí en el monte. Incluso dicen que ahí está la tumba de algunos profetas también, pero no solo profetas de la Biblia, sino rabinos, personas muy importantes del pueblo judío, han sido enterradas en el Monte de los Olivos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están esperando que llegue el Mesías, y entonces que llegue el Mesías, y como ellos conocen esta profecía de Zacarías, dicen, como el Mesías va a llegar al Monte de los Olivos y lo va a partir, estamos esperando que él llegue, se abra y salgan todos los profetas y salgan los rabinos judíos que haya enterrados. En este momento, ahí están. Cuando usted vaya a Jerusalén y pase el coronavirus y la pandemia, entonces si usted puede ir a Jerusalén, me cuenta, vaya allá y me cuenta a ver quiénes son los rabinos y toda esa gente está ya enterrada en el Monte de los Olivos. Ahora, en todo eso hay algo muy triste, que es que la mayoría de ellos, si no todos, se van a quedar ahí enterrados cuando venga el Mesías. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo, se quedaron esperando que viniera. Como no creyeron, ahí van a quedar esos rabinos tan importantes, judíos que conocían la ley, ahí se van a quedar metidos, ahí se van a quedar guardados, porque no creyeron en el Mesías Jesucristo cuando vino. Lo están esperando y por eso fueron a enterrarse. Están esperando Zacarías 14. Entonces eso es muy triste, eso es una situación de tristeza, que ellos se van a quedar allí esperando. Ahora, si usted mira Zacarías 14, hay algo que remite al Señor Jesucristo muy importante. Zacarías 14, por favor, compañero. Zacarías 14, el versículo 21 dice: y será toda olla en Jerusalén y en Judá, el último versículo de Zacarías 14. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y miren la última parte. Y no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. No habrá más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. ¿Y eso qué nos recuerda, mis hermanos? ¿Eso qué nos remite? Que diga que no habrá más mercaderes en la casa de Jehová, ¿se acuerdan? ¿A qué? Cuando Jesús entró al templo y sacó a todos los mercaderes del templo. Ya estaba profetizado en Zacarías. Y los rabinos enterrados allá no creyeron en eso. Ya estaba profetizado y dice, no habrá más mercaderes en la casa de Jehová. Vamos a Mateo 21. Gloria a Dios, hermano. Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Téngame paciencia, hermanos, téngame paciencia y vamos desarrollando el tema. Ya vamos más o menos, yo creo que vamos más o menos bien. Téngame paciencia, hermano. Gloria a Dios, estudiar la palabra. Aquí nos podemos quedar toda la noche y tenemos que hacer vigilia y seguir oración y palabra y no hay salida. Mateo 21, pueden poner cuarentena y que nos paguen todo y nosotros nos quedamos encerrados en una iglesia estudiando y no hay problema. Mateo 21, 12 dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice: escrito está,
mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces mire que, ¿qué hace Jesucristo? Sacar en el templo de Jerusalén, sacar a los mercaderes, sacar a los que estaban ahí haciendo ventas, a los que estaban haciendo de todo eso. Entonces este acontecimiento que habla Zacarías nos remite, por supuesto, también nos remite a la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Nos remite a la llegada de Jesucristo a Jerusalén en su primera venida, que está ahí en Mateo 21, no tiene que voltear la página, está ahí en Mateo 21, los versículos antes de que llegara al templo, Mateo 21, capítulo 21, versículo 1. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, pero mira que una cosa tremenda, ¿a dónde llegaron? Al monte de las olivas, ¿sí ve? Al monte de las olivas. Entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno dijere algo, decid, el Señor ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso, sentado sobre un asna, un pollino, hijos de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó sobre ellos. Y mucha gente tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino, y las multitudes iban delante, y las que iban delante aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Entonces, ¿qué pasó aquí? Llega el Señor Jesucristo aquí a Jerusalén, y llega en el pollino, y está en el monte, llega por el monte de los olivos. O sea, la segunda venida del Señor Jesucristo, que era en un futuro, es imagen de la primera venida cuando Él entró a Jerusalén. La segunda venida, que Él viene en caballo blanco, con sus ejércitos, con sus santos y con sus ángeles, es imagen de la primera venida, que Él llega por el monte de los olivos, con toda la muchedumbre que trae, que viene detrás de Él, pero no llega en un caballo blanco grande en esos como la policía, sino que llega en un pollino, en el hijo de un asno. Y como dice ahí, saca a los mercaderes, a los comerciantes del templo. Cuando Él llega allá, al monte de los olivos. Entonces, mis hermanos, llega a Jerusalén por el monte de los olivos. Entonces, la gente empieza a regocijarse por esto, y Él va en esa procesión. Pero Lucas nos da un detalle que no nos da Mateo. Vamos a Lucas 19. Gloria a Dios. Lucas nos da un detalle que no nos da Mateo. Lucas 19, versículo 28 dice: y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está delante, en la cual, ¿cómo entraréis? Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre jamás se ha sentado. Desatadmelo y traedle. Y si alguien os preguntare, ¿por qué le desatáis? Le diréis: porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados, y hallaron como Él les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatáis? ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor le ha menester. Le trajeron a Jesús, y echando ellos su ropa sobre el pollino, pusieron encima a Jesús. Lo pusieron ahí encima del pollino el burrito ¿cierto? Del hijo del asna. Versículo 35, 36. Y yendo él, tendían sus vestidos por el camino. Y como llegasen cerca de la descendida del monte de las olivas, o sea que seguían en el monte, pero cuando ya llegan cerca de él a descender el monte, toda la multitud de los discípulos regocijábanse y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. O sea, era una cosa escalofriante, una cosa espectacular. Ya ellos van en el monte y van bajando y ya empiezan a ver a Jerusalén. Y entonces cuando empiezan a ver a Jerusalén, ya es hay una efusión, hay un éxtasis, hay una alegría. ¿Por qué?
porque el rey va a entrar. El rey va a entrar a la ciudad del rey. Eso es espectacular. O sea, ya el rey va a entrar a la santa ciudad, a la ciudad del rey. Ya había hecho todos los milagros, había sanado a los enfermos, ahora ya es entrarlo allá, meterlo al templo y que se declare rey. O sea, ¿cómo está Israel en el momento? Está en una explosión de felicidad y alegría grandísima, grandísima. Entonces dice, ellos van entrando y dice, cuando ya pasan la descendida toda la multitud, o sea, como llegasen allá toda la multitud de los discípulos se regocijaban y comenzaron a alabar a Dios y a cantar y a gritar y a cantar y a decir las maravillas de Dios. Yo me imagino cómo era esa fiesta. Yo hubiera querido estar ahí, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, bendito el nombre del Señor. Entonces los fariseos que estaban ahí, estos tremendos, de entre la multitud van y le dicen, reprende a tus discípulos, repréndelos. Están gritando mucho, hay mucha fiesta ahora para entrar aquí en esta procesión, hay mucha fiesta, hay mucha algarabía, reprende. Los fariseos le dicen. Y el Señor les dijo, os digo que si estos callan, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar. Ustedes no pueden callar, las piedras hablarían. Las piedras hablarán. O sea, esta entrada es una entrada que se tiene que dar. Es profetizada, es profética, tiene que darse. Pero cuando él llega cerca a un punto, dice el versículo 41, y como llegó cerca, de ahí ve la ciudad y llora sobre ella. Ahí está la cosa. Llega, se queda ahí paradito. Yo me imagino en el asno, en el burro, en el pollino, y empieza a llorar. ¿Sabe que la Biblia hay 3 veces que dice que Jesús lloró? Cuando Lázaro, cuando dice que estaba orando, que dice que con gran clamor y lágrimas en el huerto, con gran clamor y lágrimas aprendió la obediencia, y cuando llora sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces dice aquí, él empieza a llorar y dice, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con trinchera, te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho, te derribarán a tierra a tus hijos, los que están dentro de ti. Es decir, mis hermanos, el Señor sabe que Jerusalén no lo va a recibir. Todo lo que está pasando y todo, y aunque lo iban a escuchar, pero el Señor sabe, no es el momento de declararme rey. No es el momento. Aunque todos están listos para esto, no es el instante para declararme rey. Entonces desde allí, desde la montaña de los olivos, Jesús ve la ciudad y llora sobre ella. Mira la diferencia entre la primera y la segunda llegada. En la segunda llegada, nosotros vemos el monte de las olivas y él llega en un caballo blanco, Revelación 19, y en la primera llega montado en un pollino. En la segunda él llegará y pisará el monte se partirá en 2. En la primera él llega y antes de llegar, en el monte de los olivos, no, parece que no pone el pie, sino que llora. En la primera él se partió el monte. En la segunda llora sobre la ciudad. En la segunda él pone sus pies. En la primera llegada a Jerusalén, él llora sobre la ciudad. Ambas venidas tienen referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Revelación 19, que ya lo vimos, es un pasaje cruz con Zacarías 14, como ya lo vimos. Pero Mateo 21 es una referencia de Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, vamos a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Dios bendiga a nuestro hermano Elmer, Dios te bendiga. Mateo 5, Miqueas 5. Gloria a Dios. Miqueas 5, 2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces saldrá de ahí el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, y este Señor será el caudillo de Israel. Dice, por tanto entregarlos al tiempo que para la que está de parto, y la resta de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel, y estará y apacentará con fortaleza de Jehová,
con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será paz. O sea que ahí va a venir el Señor de paz. Iba a salir de otra parte, iba a llegar, pero iba a llegar a Sión. Iba a llegar a la ciudad de Dios. Entonces está esa otra referencia. Y también está la referencia que dice que Él iba a venir en un pollino. Que no iba a venir así en grandeza. ¿Cuál es esa? ¿Usted sabe cuál es esa referencia? Zacarías 9:9. Busquemos Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Yo tengo mucha gente que sabe de la Biblia. Gracias a Dios. Entonces me acuerdan de los versículos. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, jubila, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pobre, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. Ahí está. O sea que los judíos creían una parte, la parte donde venía como un rey, pero no creían la parte donde venía humilde. Esa no les gustaba. Les gustaba era donde venía como un rey, pero donde venía humilde no les gustaba. Entonces, hermanos, hay una diferencia muy grande entre el Señor Jesucristo y los que lo estaban siguiendo y la ciudad de Jerusalén. Digamos, hay una diferencia entre Cristo Jesús y todo el resto. Todo el resto. Ese fue un momento difícil en la vida del Señor Jesucristo, cuando se paró ahí en el pollino a mirar la ciudad. Para mí, yo pienso que ese fue un momento muy difícil, y tanto que lloró, se angustió y lloró. Era un momento duro para él saber que lo que estaba pasando, o sea, que toda esta gente venía gritando detrás de él, que toda esta gente venía animada detrás de él, que ya iba a entrar a la ciudad, que lo que estaba pasando no iba a terminar en el reinado. Eso era duro para él, yo creo. Tanto que lloró. Era un momento muy complicado, muy duro, saber que iba a llegar a pisar la ciudad santa, y que pisando la ciudad santa lo que iba a hacer era problemas, y lo que iba a venir era la muerte. Lo más tremendo, hermano, es que en medio de toda esa procesión de personas que vienen de lugares, que vienen y lo aclaman como un rey, pero él venía en un pollino, no venía en un caballo. Es un momento difícil, pienso yo, porque es como el momento donde usted está en toda la victoria está lista, pero es un fracaso, digámoslo así. No va a pasar lo que está pensando todo el mundo, no va a ocurrir lo que se está imaginando todo el mundo. Es como cuando mucha gente le dice a usted: yo lo apoyo en todo, yo voy con usted, pero al final usted quedó solo en esa situación, no lo apoyó nadie. El Señor sabía que debía ir a Jerusalén, pero a morir. Él ya lo había dicho, Él ya lo había hablado, pero en ese momento miles de personas lo están aclamando como rey. Es más, cuando Él llega a Jerusalén, dice Lucas, que lo escuchan como atónitos. Lucas 19, versículo 48, 47 dice: y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los príncipes del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso. O sea, todo el mundo estaba así, esperando para oírle, suspenso, oyéndole. Estaban como atónitos, como asustados, escuchando lo que le iba a decir. Entonces, mis hermanos, yo pienso que era un momento difícil para el Señor, y tanto que lloró, sobre todo cuando ve la ciudad de lejos, porque entraba como rey aclamado por mucha gente, porque el pueblo lo escuchaba, porque decían, por lo menos decían, llegó un profeta, pero él, que conocía como nadie las escrituras, sabía que no iba a pasar lo que ellos querían. Todo estaba dado para hacerlo como rey, excepto que él sabía que debía entrar a Jerusalén a morir. Mateo 16:21. Mateo 16:21 dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. O sea, él dijo: yo tengo que ir a Jerusalén, pero es a ser muerto. Yo no sé, hermano, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo imagino que
los apóstoles, cuando iba toda la gallada, toda la multitud, todo ese grupo de personas, ellos se les olvidaron que él iba a ir a morir allá. Ellos pensaban, no, vamos ya ahora sí a ser el rey. Yo no creo que ellos dijeron, vamos con toda, vamos para ser rey y ahora sí. Ellos les olvidó que él les había dicho que él iba a morir en Jerusalén. Pero él sí lo sabía. Por eso es que él se para en ese burrito, en ese pollino, y mira la ciudad y empezó a llorar sobre la ciudad. Jerusalén, no me recibiste. No recibiste el reino. No recibiste la ciudad del rey. La ciudad del rey no recibe el reino. La ciudad santa no recibe el reino. Entonces, hermanos, aquí yo me quiero detener en la aplicación del mensaje. Este era, digamos, el mensaje. Pero la aplicación para nosotros. Yo encuentro 4 puntos acá para aplicar. Entonces yo les llamo así: 4 aparentes bendiciones, o 4 aparentes victorias, o 4 aparentes conquistas que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Así le llamo yo. 4 aparentes bendiciones o victorias o conquistas que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Número 1. Y vamos a estar en Lucas. Lucas 19. Lucas 19, 37. Y como llegaban cerca de la descendida del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar y a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Número 1, que la gente nos empiece a clamar, que la gente nos empiece a alabar, que la gente nos empiece a decir que vamos muy bien, que vamos como es, que así sí es, que mucha gente esté dándole ánimo, aliento, mucha gente esté aclamándolo, alabándolo, para que haga todo eso que usted dijo que iba a hacer. Puede que vea todo muy bien y que la gente nos impulse a hacer algo y le impulse a hacer algo, pero debe de pensar, hermano, y de meditar si el Espíritu Santo le está dando testimonio de hacer eso. Porque no porque la gente quiera, porque la gente diga, es que Dios quiere. No porque la gente lo esté alabando y le esté gritando y le esté diciendo, sí, todos lo acompañamos. Eso necesariamente es que Dios quiere. No necesariamente. No necesariamente. Puede haber mucha gente. Puede haber mucha gente religiosa, puede haber mucha gente del mundo, de su trabajo, de la iglesia, pero que le digan, sí, 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 no necesariamente. Todo el mundo aquí diciéndole a Cristo que sí, que ya era el rey, y él sabía que no. Él por eso se paró ahí y se puso a llorar. Sabía que no. Por eso, hermano, yo digo, aunque él tenía su rostro firme como un pedernal para ir a Jerusalén, porque eso lo dice Lucas 9:51, dice, puso su rostro firme para ir a Jerusalén. E Isaías 57 dice que tenía su rostro como un pedernal. Aunque él tenía su rostro como un pedernal firme para ir a Jerusalén, eso no evitó que le salieran lágrimas de sus ojos cuando vio la ciudad desde el monte de los olivos. Él estaba firme en lo que Dios le había dicho y lo que tenía que hacer, pero esa firmeza no le evitó que le salieran lágrimas. Diferente, muy diferente. Estaba llorando, pero estaba llorando en su fuerza, en su poder y en lo que tenía que hacer. No por debilidad, no por su fuerza. Ahora, mis hermanos, la gente le dice, sí, vamos, 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 tú puedes. La gente te está diciendo, sí, tú eres el campeón, eres no sé qué. Sí, esa sí es la voluntad de Dios. Usted debe pensarlo si es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le está dando testimonio de que haga eso o de que no lo haga. ¿Es el Espíritu Santo el que le da testimonio? ¿O es un montón de gente diciéndole que haga eso? ¿O es otra gente? ¿O es el Espíritu Santo de Dios? ¿O es la palabra de Dios dándole testimonio de que lo haga o no lo haga? Jesucristo, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, Él dijo, me quieren hacer rey, y miles me quieren hacer rey, pero no es el momento todavía. No es el momento. Primera aparente bendición, el gentío aclamándote. Número 2. Segunda aparente victoria. Segunda aparente victoria. Te dicen hasta versículos de la Biblia. Te dicen que se está cumpliendo un pasaje de la Biblia. Este ya es para los cristianos. Mire lo que ellos le dicen en Mateo 21:9. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mira el Salmo 118.
Salmo 118, versículo 25 y 26. Ruégote, oh Jehová, salva ahora. Ese salva ahora es Hosana. Ruégote, oh Jehová, haz ahora prosperar. 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Os bendecimos desde la casa de Jehová. ¿Sabe qué es Hosana? Sálvanos ahora. Y eso es un versículo que le cantaban de la Escritura. Mientras él iba en el pollino, la gente le cantaba, le recitaba el Salmo 118, 25, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Sálvanos ahora. O sea que, aunque sea un versículo, no tiene que haber sido la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Ese versículo no era para aplicarlo en ese momento. Pero la gente, como estaba tan contenta y estaban tan gozosos, lo aplicaron. Sálvanos ahora ya. Es el momento de que nos salves. Listo, ya, sálvanos, sálvanos. Y no era. Él tenía que ir a morir, no a ser el rey. Claro, él salvaba con su muerte. Pero ellos estaban pensando era que era el rey, que lo iban a hacer un rey político. Lo estaban viendo de otra manera. Entonces, hermano, puede incluso que algún pasaje de la Biblia, algún pasaje de la Escritura, descontextualizado, te impulse a hacer lo que no debes hacer. O tú pienses que te impulsa a hacerlo. Hay mucha gente que uno ve que no están haciendo la voluntad de Dios. Porque es muy simple uno darse cuenta que no están haciendo la voluntad de Dios. Pero ellos hasta le recitan a uno versículos de la Biblia para hacer lo que están haciendo. O para no hacer lo que deberían de hacer. Hay mucha gente que uno ve en esa situación. Y uno se pregunta, pero ¿dónde está el crecimiento espiritual de estos hermanos? Han sido de una manera u otra mal pastoreados o mal pastoreadas. No les han explicado la palabra y les cogen versículos al azar y versículos al azar para que ellos empiecen a hacer cosas que no tienen que hacer. O a dejar de hacer cosas que no tienen que dejar de hacer. Y empiezan a lanzarle versos y versos y versos, y la gente cristiana, creyente de buen corazón, se deja llenar de esto por la multitud. Pero ¿cómo está el Señor Jesucristo? Firme en lo que tenía que hacer, que su Padre le dijo. Así le dijeran, Hosana, ya, eso es el momento de que seas el rey. No, todavía no. Yo he estudiado, hermanos, un poquito el asunto de las sectas. Un poquito. Y he tratado de documentarme sobre eso de las sectas. Y hay que tener mucho cuidado. Las sectas cristianas normalmente siguen un patrón muy parecido. Ellos usan versículos aislados, fuera de la Biblia, fuera del contexto, sin mirar toda la Biblia, usan versículos aislados y los sobreenfatizan. Y sobreenfatizan en esos versículos. Estoy hablando de las sectas cristianas. Unos padres en Nueva York, papá y mamá, de unos muchachos de 18 años, hace 3, 4 años, le daban golpes a los hijos de 18 y 20 años, o 19 y 20 años. Le dieron golpes a los hijos hasta que mataron a uno. En la iglesia. Y la pastora, pero una pastora, les decía que era que con vara se corregía. Entonces, que era con vara. Y este papá y esta mamá y una familiar que había, y unos hermanos de la iglesia cogieron las varas y cogieron los cables y les empezaron a dar a estos muchachos golpes y mataron a uno. Después el papá fue a la policía y la policía le dijo, bueno, díganos, cuéntenos qué pasó, qué fue. Y él no quería contar hasta que le dijo, no, es que la Biblia dice que con vara se corrige y estos muchachos estaban viendo pornografía, estos muchachos estaban consiguiendo novia en la iglesia, estos muchachos tocaron a una muchacha, le dieron besos a otra, entonces como con vara se corrige, los que le dijimos con vara, bueno, con vara es que se va para la cárcel 6, 7 años y con vara es que usted también va para la cárcel y la pastora para la cárcel y nos cierran a la iglesia porque la justicia es esta. Un sobreénfasis en el castigo de la vara. Sobreénfasis. No estoy diciendo que no dice eso la Biblia, pero hacen un sobreénfasis hasta que lo mataron. En Nicaragua, el año pasado, en Nicaragua, eso fue la primera historia que es verdad, fue en Estados Unidos. En Nicaragua, un pastor, apellido Sánchez, sobreenfatizaba tanto el arrebatamiento y tanto el arrebatamiento que se llevó a toda su gente para el campo allá y no les dejaba ir al médico porque ¿para qué van al médico si ya viene el arrebatamiento? ¿Para qué van al médico si tenemos un sanador que es Dios? Pues con sanador y todo, ahí está el ensanche en la cárcel
y los niños hay que dejarlos que vayan al médico. ¿Por qué? Sobre énfasis en un versículo y todo el mundo creyendo ese versículo. El año pasado, aquí en Medellín, por Santa Cruz, por allá, por Villa, yo tengo aquí la nota, Villa del Socorro, 2010, perdón, no el año pasado, 2017, Villa del Socorro, en una iglesia pentecostal, sacándole un demonio a un muchacho, supuestamente sacándole un demonio, mataron al muchacho. Aquí, iglesia de avivamiento misionero, pentecostal, no sé qué, lo mataron. ¿Qué es lo que hacen las sectas? Sobreenfatizan un versículo, sobreenfatizan una promesa, sobreenfatizan un pasaje, unas palabras, y con eso, hermano, acaban a la gente. ¿Qué estaba haciendo toda la gente en Jerusalén allá cuando el Señor iba? ¡Hosana! ¡Sálvanos ahora! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Tú eres el rey! ¡Ya! ¡Mata a todos los demás! Y el Señor se paró firme en lo que él tenía que hacer. Yo voy a esas ciudades a morir. Hermano, ¿era que usted se para firme en lo que Dios le dijo? ¿En lo que el Espíritu Santo le está mostrando? ¿En lo que dice la palabra? ¿O usted está parando firme en lo que un montón de gente le está diciendo, hasta con versículos bíblicos? Usted está haciendo lo que no debe hacer. Porque hasta con versículos bíblicos. Hay gente que simplemente leen un pasaje de la Biblia y lo acomodan a lo que están viviendo. O sea que acomodan los versículos a sus sentimientos. Hace años atrás yo estaba en medio de una presión de varias personas que me decían que yo tenía que dejar de trabajar, que porque la Biblia mostraba era que el pastor tenía que estar solamente viviendo del sueldo de la gente y que yo tenía que dejar de trabajar y que yo me tenía que dedicar era solamente a la iglesia, y esa presión venía por un lado y por el otro lado. Pues yo no hice caso, hermano. El Señor no me mostraba eso en mi corazón y la palabra tampoco me lo mostraba así exactamente como ellos me lo decían. Pues este año o el año pasado, uno de esos me dijo, siquiera no dejo de trabajar, vean la situación en la que yo estoy. Hermanos, hay que tener cuidado quien nos habla, hay que tener cuidado quien nos aconseja, hay que tener cuidado si nos están aconsejando de pura emoción desde unos versículos bíblicos y no desde la palabra completa. Número 3. Está como buena la cosa, pero son 4 cosas y cada pena. Número 3. Hay un simbolismo. ¿Cómo es que yo dije que esto se llamaba? Las aparentes bendiciones. Aparentes bendiciones o aparentes victorias. Otra, hay un simbolismo como que llegó el rey. Y eso le quita la cabeza a cualquiera, menos al Señor Jesucristo. Él no se dejó quitar la cabeza. Hay un simbolismo. Mateo 21:8 dice: y mucha gente tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Ese es el simbolismo. Sus mantos y los ramos y las palmas y todas esas cosas las tendían por el camino. No solo el gentío lo aclamaba, le ponían un texto bíblico, lo trataban, sino que también lo trataban como se hace secularmente con cualquier rey. Le ponían trapos y palmas. Esta era la manera en que eran honrados los reyes y los conquistadores, los presidentes. La gente pone un símbolo por donde van pasando, como una marcha, la gente pone símbolos. En este caso, ramos, trapos. Así como cuando hay una marcha de un equipo de fútbol y que ganó alguna cosa y vienen en el carro del equipo de fútbol, la gente pone las banderas afuera. Cuando viene yo no sé quién, un cantante o cualquier cosa, la gente le tira la ropa y le tiran cosas porque hay que poner un símbolo de algo. Cuando el presidente Reyes, Rafael Reyes, que fue el primer presidente que salía a la calle en 1907, algo así, el presidente Rafael Reyes salía a las calles a que lo vieran. Él salía en los carruajes bien elegantes y con unos caballos bien grandes y que lo viera todo el mundo. Sale el presidente Reyes, la gente le ponía pañuelos, le sacaban el sombrero y le batían el sombrero, y todo eso se veía bonito. ¿Por qué? Porque era simbólico. Cuando los conservadores en 1860 le ganaron a los liberales en Carolina del Príncipe, aquí al norte de Antioquia, y capturaron a Pascual Bravo. Pedro Justo Berrío capturó a Pascual Bravo. Los conservadores se fueron trayendo a esos liberales desde por Carolina, Santa Rosa,
San Pedro Bello para bajarlos a Medellín. ¿Y sabe qué cuenta la historia? ¿Qué cuenta ellos que cuando pasaban? Las muchachas salían de las casas y tenían flores y les tiraban flores. Mientras pasaban les tiraban flores porque ganaron nuestros vencedores. Flores. Flavio Josefo dice que cuando Agripa y Alejandro Magno entraron a Jerusalén, les tiraban ramos y trapos, como boleando banderas, trapos. Así estaba entrando el Señor Jesucristo. Así, igual. Estaba entrando como un rey. Hay unos símbolos, hay una simbología de un rey, hay una simbología, y esa simbología te hace perder la cabeza si no estás parado firme. Te hace perder la cabeza si no estás firme en lo que Dios quiere. Esa simbología de ese desfile triunfal es una de las cosas más apoteósicas, magníficas que existe. Por eso toda marcha es simbólica y la gente pierde la cabeza en las marchas. Se van para las marchas políticas y ya salieron de izquierda. Se van para las marchas políticas y ya son de derecha. Se van para las marchas religiosas y ya son católicos, pero a una marcha, a una procesión. Esas marchas hacen perder la cabeza a la gente. El Señor Jesucristo no perdió la cabeza. No soy el rey todavía, ni voy a ser un rey político, voy a morir. Y se paró en ese pollino, en ese hermano. Qué escenario tan trágico. Se paró ahí. ¿Y sabe qué? Se puso a llorar. A llorar. Toda esta gente quiere hacer algo que no va a pasar. Por eso yo digo, eso simbólico puede ser una aparente bendición que no te hace hacer la voluntad de Dios. Cuidado. Cuidado, le dan regalos, le dan un montón de símbolos que lo hacen perder la cabeza sin ser la voluntad de Dios. Y número 4, llegó al templo. Ese era el lugar para él, el templo. No llegó a cualquier callecita por ahí en la esquina ni nada. Llegó al templo y dice en Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Llegó al templo. Finalmente quiero decir que aunque llegó al templo y sacó a los mercaderes y la gente lo escuchó, él sabía que aún en ese espacio del templo no podía proclamarse rey porque no era su hora. Expulsó a esos comerciantes. Estaba indignado, celoso. El celo de tu casa me comió, dice la Biblia. Estaba con una indignación también muy fuerte. Y esa indignación también lo podía impulsar a hacer lo que no le correspondía. Porque estaba enojado, estaba celoso, estaba fuerte, indignado frente a todo eso. Y entonces tumbó todas esas cosas. Cuando sufrió por esta ciudad, cuando sufrió que no lo quiso recibir, que no conoció el tiempo de su visitación y él sabía que sería destruida. Ahora esto, hermanos, usted y yo en nuestra indignación podemos hacer lo que no es la voluntad de Dios. En nuestro miedo podemos hacer lo que no es la voluntad de Dios. En nuestra alegría podemos hacer lo que no es la voluntad de Dios. En nuestro desconsuelo, en nuestras emociones muy fuertes, podemos hacer lo que no es la voluntad de Dios, y el Espíritu diciéndonos que no es así, el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y la palabra hablando a nuestro corazón, pero nosotros nos seguimos dejando llevar por las emociones. Él en su indignación dijo: saco a toda esta gente, me hago rey, pongo el reino, ya, se acabó esto. Pero ni aún se dejó llevar por eso. Ni aún se dejó llevar por eso. Sabía que iba a morir. Ahora, mi hermano, concluyo con esto. Esas lágrimas del Señor frente a la ciudad, yo creo que fueron lágrimas de firmeza, no de debilidad. Fueron lágrimas de un valiente que sabía que debía ser la voluntad del Padre. Usted y yo, hermano, aunque nos duela, tenemos que hacer lo que Dios nos da testimonio por el Espíritu Santo y por su palabra. No estar pensando en lo que nos dice la muchedumbre. No estar buscando versículos que se acomoden a nuestras emociones. No estar mirando lo simbólico que nos dice que así es, sin ser así. Ni estar dejándonos llevar por nuestra indignación, o por nuestra alegría, o por nuestro celo. Usted y yo, hermano, tenemos que estar seguros en lo que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón y en lo que la palabra de Dios dice.
Si eso nos pone a llorar, lloremos. Si eso no va como de acuerdo a lo que nosotros queremos, lloremos. No tiene que llorarle al público, no tiene que llorar en la iglesia, llorar, ay hermano, yo estoy tan... No. Por lo que yo veo, él se paró así frente a la ciudad y lloró ahí solo. Porque lo siguieron entrando. Llore solo, hermano. Hermana, llore sola. Llore en su soledad. Que esas son lágrimas de victoria, esas son lágrimas de firmeza. Como dije que llama este mensaje. Llore, no hay problema. Pero llore porque está decidido a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén.